Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompaña en una sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte para este curso que nos ocupa el día de hoy, como usted puede ver, el Evangelio de Marcos. Eh, este es el segundo evangelio que se presenta en el Nuevo Testamento. Cabe aclarar que no es el segundo en ser escrito, de hecho este es el primer evangelio escrito por ahí de la década de los 50 después de Cristo, ¿no? Y es un evangelio que, como mencionábamos en la sesión uno, pues es un evangelio cortito, apenas 16 capítulos, ¿no? Pero es un evangelio muy sustancioso. Entonces, si bien le parece, haremos una breve oración y comenzaremos con la segunda sesión de este estudio, de este curso, el Evangelio de Marcos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta buena nueva del Evangelio. Gracias porque nos permites estos medios, estos recursos, la tecnología, los espacios. Pero, Señor, sobre todo dos cosas, Padre, tu palabra, Dios, porque en ella has revelado tu verdad y tu Espíritu Santo, el cual nos guía. Te pedimos encarecidamente que nos guíes a través de tu Espíritu, Señor, Padre, para poder conocer no solamente más tu palabra, sino conocerte a ti y poder glorificarte a través de nuestras vidas. Trabaja en nosotros, trabaja en nuestros corazones, Padre, Señor, para que podamos responder a ti, Señor, en adoración y en glorificación. Damos gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues le decía yo, estamos aquí en el Evangelio de Marcos, bueno, tendríamos que trabajar lo que sería la segunda sesión, basándonos en este libro de Arturo Collins, que se llama Jesucristo en Acción, ¿no? Un libro pequeñito, un libro delgado, pero muy, muy puntual, muy conciso, escrito por Arturo Collins, que es un pastor. Arturo Collins fue un pastor en varias iglesias en Estados Unidos y este hombre realizará una importante actividad misionera por Centroamérica, ¿no? Para ser más precisos, en Nicaragua y en El Salvador. Este, y bueno, pues esto es garantía, ¿no? Este varón, la verdad es que fue usado por Dios y es garantía. Y bueno, pues nos lo presenta con este comentario del Evangelio de Marcos, editado y publicado por Ediciones Las Américas, ¿no? Y bueno, pues él propone en su segundo capítulo el título que precisamente vemos aquí, donde Jesucristo ejerce su autoridad y poder, ¿no? Estamos entrando a lo que sería la segunda sesión de nuestras 12 sesiones que tendremos para este curso. Y bueno, pues comencemos, pongámonos en acción y comencemos entonces con este pasaje. Ya prácticamente estamos entrando en la recta final del capítulo uno, donde ya Marcos nos presentó a Jesús, ya Marcos nos presentó a un Jesús que es el Hijo de Dios, ¿no? ¿No? Refiriendo a su humanidad y a su divinidad. Jesús es perfecto Dios, perfecto hombre. Ya se dio el escenario para que Jesús tenga el respaldo divino, tanto del Espíritu Santo como de Dios el Padre, ahí en el Jordán, precisamente en el bautismo de Juan. Juan el Bautista no da el respaldo, Juan el Bautista no da el visto bueno, él hace todo lo contrario, ¿no? O sea, yo tengo que ser bautizado por ti y vienes tú a mí, ¿no? Pero el respaldo se da en el Espíritu Santo, que desciende como una paloma, y en la voz que se escucha en el cielo, que declara: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento.
Y entonces nos dice Marcos que este Jesús empieza a predicar, ¿no? Que este Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, empieza a predicar. Y entonces arrancamos la sesión de hoy viendo cómo hace el llamado a sus discípulos, ¿no? Dice que se encuentra en el mar de Galilea, en la ciudad de Capernaum, cualquiera de las dos es correcta. Y entonces vemos a un Jesús que dice el pasaje que él se topa con unos pescadores, están en su barca, están trabajando con las redes y entonces él les dice, venid en pos de mí que yo os haré pescadores de hombres, ¿no? Y es interesante esta metodología que usa Jesús, que valdría la pena que nosotros pongamos en práctica, ¿no? Porque Jesús hace un desarrollo ministerial dentro del contexto de las personas, ¿no? Tú eres pescador, bueno, yo te voy a enseñar a pescar ahora de una manera diferente. Yo quiero que vengas conmigo porque yo quiero que seas un pescador de una manera diferente, ¿no? Y ojo, ellos no dejaron de ser pescadores, ¿no? Veremos más adelante que ellos no abandonan a sus familias, ¿no? Simplemente lo hacen ahora bajo una nueva dimensión. Le quiero compartir muy rápidamente un testimonio personal, ¿no? No es causa de la clase el que yo hable de mí, pero este testimonio se lo quiero compartir porque creo yo dejaría una enseñanza. Yo soy músico de profesión, yo estudié la carrera de música, soy licenciado en música, hice mi carrera en guitarra clásica, la guitarra clásica es mi especialidad. Mi sueño siempre fue tocar la guitarra. No tenía yo tanto el anhelo de dar conciertos, ¿no? Mi sueño realmente era dar clases de música. Es a mediados de la carrera que yo conozco del Señor, recibo a Cristo en mi corazón, ¿no? Y bueno, pues comienzo a caminar en el cristianismo y entonces muchas personas me decían que yo no podía dedicarme a la música del mundo, ¿no? Entonces que tendría que ya dejar esa práctica. ¿Por qué? Porque ahora yo estaba llamado a servir a Dios, ¿no? Y eso obviamente causa un conflicto en mi corazón, porque yo quería ser músico, ¿no? Yo tenía el sueño de ser músico porque adoraba mi profesión. Yo quería ser médico, ¿no? Y yo estaba encarrerado a ser médico, pero se me atravesó la escuela de música y me enamoró aún más, ¿no? Y entonces cuando las personas de la iglesia en la cual yo asistía me dicen, es que no está bien que seas músico porque no le agrada a Dios, porque eso es del mundo, tienes que dejar esto, pues imagínese usted el golpe, ¿no? Entonces yo no veo a un Cristo que se acerque a la orilla y digan, hey, esto que están haciendo es pérdida de tiempo, ustedes no tienen que pescar, ustedes van a salir a evangelizar, ¿no? Yo creo que si Jesús hubiese hecho eso, lo hubieran ignorado, ¿no? Como decimos, lo hubieran tirado de loco, ¿no? Sin embargo, creo que Jesús, no creo, lo sé por experiencia vivida, Jesús hace un llamado muy sabio, ¿no? Entonces, ven conmigo porque yo te voy a enseñar a pescar de una manera diferente. Ven conmigo porque yo te voy a enseñar a ser un músico diferente. Ven conmigo porque yo te voy a enseñar a ser un médico diferente. Yo te voy a enseñar a ser un psicólogo diferente, un abogado diferente. Y es así que entonces la respuesta no solamente es inmediata, como lo vemos en los apóstoles que dice que dejaron las redes, ¿no? Y de inmediato le siguieron. Note mucho siempre esta palabra, ¿no? De inmediato, es muy típica de Marcos, ¿no? No solamente es dejar al instante las cosas por seguirlo, ¿no? Sino que lo hacemos con convicción. Cuando una persona se acercó conmigo y me dijo, no, no se trata de que dejes la música, se trata de que Dios quiere hacerte un músico para Él. Y no estoy hablando de que toques en la alabanza, no, estoy hablando de que en tu ramo, en tu área, puedas testificar del Padre.
Y fue cuando dije, sí, sí voy, sí, sí quiero, ¿no? Así sí quiero, no porque sea un capricho mío. Dios sabía mi corazón y sabía cómo amaba yo la música, ¿no? Y para mí, para un joven de veintitantos años, que te digan que tu carrera está en contra de la voluntad de Dios, casi casi déjala. ¿Con qué cara iba yo a llegar con mis padres? ¿Saben que ya me salí de la carrera porque creo que lo que hago no le agrada a Dios, ¿no? Hubiera sido algo terrible, ¿no? Hay un llamado, este llamado que Jesús le hace a los apóstoles, Jacobo y Juan, dice que ellos dejan en ese momento al Padre, la barca y los jornaleros, o sea, nos habla de que al menos Jacobo y Juan, pues eran personas con cierto poder adquisitivo, ¿no? A tal grado que podían pagar unos jornaleros, ¿no? No dice que ellos eran los jornaleros, ¿no? Se entiende que el padre era una persona de poder adquisitivo que tenía jornaleros y que los hijos trabajaban, ¿no? Entonces, llama ahí en el mar de Galilea a Simón, Pedro, ¿no? Y a su hermano Andrés, y hace lo propio con Juan y Jacobo, y se entiende que estos cuatro ya se conocían antes, no nos lo dice Marcos, la referencia la hace Lucas en su Evangelio, donde precisamente Pedro le habla a Juan y le dice, oye, el maestro, como si ya lo hubieran conocido antes, creemos que este es el Cristo, ¿no? Se entiende que ya se conocían ellos antes. Y le repito, los discípulos no abandonan las familias, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Porque de hecho Jesús está en casa de Pedro, donde la suegra enferma, lo veremos más adelante, y Jesús le sana, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, cuando de repente manejamos un evangelio casi, casi monástico, ¿no? Donde pareciera que el cristianismo es enciérrate en la iglesia y vive para la iglesia y solamente tiene valor todo aquello que se relacione con la iglesia, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado. Es un poquito lo que manejó en su tiempo John Wesley, ¿no? Este famoso padre del metodismo, donde él toma un pasaje acerca de la Biblia, un pasaje bíblico, perdón, que habla acerca de redimir el tiempo. ¿Y cuál es la interpretación de John Wesley? No hagas nada que no tenga que ver con tu devocional, ¿no? Con la iglesia, porque todo lo que hagas es desperdicio de tiempo. Entonces, pescar es una pérdida de tiempo, ¿no? Dar consultas como médico, tocar en conciertos, es pérdida de tiempo porque no es para la iglesia, ¿no? Y obviamente, pues no es una postura correcta, ¿no? No se trata de esta postura, decía yo, monástica, donde ya no me junto con los que son del mundo para no contaminarme, ¿no? No, de hecho, Jesús, la idea que comunica es contagiar al mundo del cristianismo y eso no se hace a control remoto, ¿no? Como Pablo, ¿no? Hay que hacerse flaco para ganarse a los flacos, ¿no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Entonces, estamos en el mundo, tú y yo, nuestro cuerpo, estamos en el mundo, tenemos que tener una interacción con el mundo, no aislarnos, ¿no? Aquí el punto es, ¿dónde está tu corazón? Tú y yo podemos estar en un mundo interactuando con el mundo, pero nuestro corazón está con Dios. Creo yo que esa es la gran enseñanza que nos deja este pasaje. Y entonces Jesús se va a la sinagoga ahí mismo en Capernaum, de donde son originarios estos cuatro apóstoles que Jesús ha llamado. Y note, esto es muy importante, es día de reposo. Cuando la Biblia nos da un dato, créame que no es, les digo, no es de a gratis, siempre tiene un motivo importante, ¿no? Eh, Dice que Jesús está ministrando, ¿no? Y entonces la gente reconoce algo diferente en él, ¿no? Porque dice que enseñaba con autoridad y no como los escribas. Cuando uno trata de observar cómo se dio esto, cómo es esta situación que lo hace diferente, o sea, con autoridad se refiere a que hablaba gritando o hablaba con imperativos, no. Se acostumbraba en la sinagoga y más para los tiempos de Jesús, se acostumbraba a tomar rollos, abrirlos, leer un pasaje
ya fuera de la ley, ya fuera de los profetas, ¿no? O de la sabiduría, ¿no? El famoso Tanakh, ¿no? Si no me equivoco, es la Torá, los libros del Neevim y del Ketubim, ¿no? Que en pocas palabras son Moisés, los profetas y los libros de sabiduría, ¿no? No se manejaba el término Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, se abría el rollo, se tomaba uno de estos pasajes y entonces el fariseo o el maestro religioso interpretaba estos pasajes sobre todo basado en dos escuelas rabínicas. Entonces yo tomaba un pasaje, lo leía y decía, bueno, de acuerdo a la escuela midrashica, la cual yo sigo, es la interpretación, este texto se refiere, el profeta está hablando acerca de bla, 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 bla. Llama la atención que cuando Jesús ministra, él no hace referencia a ninguna escuela fariseica, a ninguna escuela saducea, por ejemplo, ¿no? No, y eso es donde la gente le llama la atención, él no hace referencia a nadie. Él habla como si saliera de él mismo, a esa autoridad se refiere, ¿no? No como los escribas que siempre están refiriendo una línea, ¿no? Pero ¿qué sucede en esa sinagoga? ¿Qué sucede en esa situación? La gente está asombrada, este hombre enseña con autoridad y de repente, ojo, alguien que estaba ahí mismo en la sinagoga está poseído por un demonio. Nosotros cuando alguien nos dice, o alguien nos refiere de un hombre endemoniado en la Biblia, nosotros pensamos un hombre que está en el camino, que está abajo del puente, que está en las catacumbas, ¿no? Pero este hombre estaba en la sinagoga, ¿no? Un hombre poseído por el demonio, es decir, Satanás no tiene respeto por nadie, ¿no? Y ataca tanto a los que están adentro de la iglesia como a los que están fuera de la iglesia. No quiere decir que posee a las personas, ¿no? Porque un cristiano que ha entregado su vida a Cristo no puede ser poseído, ¿no? ¿Por qué? Porque ya su corazón no le pertenece, si en verdad lo ha entregado a Cristo, ¿no? Pero bueno, pues este hombre que está en la sinagoga, yo no sé si antes se habría manifestado. Yo creo que si antes se hubiese manifestado, o una de dos, o los mismos sacerdotes y escribas ahí tratan de liberarlo o lo expulsan de la sinagoga, ¿no? Pero donde se manifiesta ahí, pues es que quizá nunca se habían dado cuenta, pero se manifiesta ahí y reconoce a Jesús como el Jesús Nazareno, le dice. Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Y note cómo esta declaración nos deja ver un reconocimiento por la autoridad de Jesús, ¿no? Que viene de Dios el Padre, Jesús Nazareno, Hijo de Dios, ¿no? Y también podemos ver la enemistad que existe entre Dios y Satanás. Has venido a destruirnos porque nosotros, Satanás, demonios, Dios el Padre, sus ángeles, sus huestes, no, no tenemos comunión alguna. También denota quién va a ganar, quién va a triunfar, ¿no? Ya veniste para hacer lo que sabemos que va a suceder, que es destruirnos. En ese momento Jesús ejecuta una orden y le pide que salga de la persona. Dice que el espíritu sacude con violencia a la víctima y entonces abandona a la persona, ¿no? Pero recuerde, era día de reposo, ¿no? Situación que comenzará a causar escándalo, sobre todo en los religiosos, ¿no? Lo que le mencionaba yo, Jesús entra a la casa de Pedro, entonces los discípulos siguen interactuando con sus familias y con sus trabajos, ¿no? La suegra de Pedro está acostada, está con fiebre, le informan a Jesús y él la asiste, dice que toma su mano y unos dicen la levanta, pero en otras versiones especifica que la sienta, es decir, la endereza, ¿no? Y dice que la fiebre desaparece, en algunas versiones dice que desaparece al instante, ¿no? Y entonces la mujer dicen que se para y comienza a servirle, ¿no? Sería muy desatinado pensar, por favor, y ojo, sí quiero marcar aquí este paréntesis, sería muy desatinado pensar que la mujer fue creada para servir y que tan fue creada para servir
Entiéndase para servir, para ser sirvienta, ¿no? Y tan fue creada para ser sirvienta que por aquí Jesús la sanó y se tenía que poner a hacer lo que debía hacer. A ver, no, no es así, por favor. Cuando la Biblia nos dice que la mujer es sanada, que la fiebre desaparece inmediatamente y ella se levanta para servir, nos está hablando de la respuesta, de una respuesta muy hermosa de alguien que ha sido bendecido. Señor me ha sanado. La mejor manera para responder ante esa bendición, pues es sirviendo. Mi hermano, mi hermana, ¿de qué te ha sanado Dios? Mi hermano, mi hermana, ¿de qué te ha librado Dios? ¿De qué te ha perdonado Dios? ¿Cómo has respondido? Me viene a la mente rápido, 10 leprosos, para quienes lo han leído, lo recuerdan, 10 leprosos, Jesús los sana, se van gozosos, solo uno regresa para agradecer. Esta mujer está ardiendo en fiebre y es sanada, se para y sirve. ¿Cómo estamos respondiendo ante las bendiciones de nuestro Dios? Se lo dejo de tarea, ¿vale? Noten, siempre es muy constante estas expresiones de enseguida, de inmediato, inmediatamente. Son muy típicas de Pedro y por ende también muy típicas de Marcos, recordando que Marcos era discípulo de Pedro. Recuerden, Juan Marcos, el autor de este evangelio, no conoció a Jesús directamente, no fue discípulo de Jesús. Marcos conocerá el evangelio seguramente por Bernabé y entonces trabajará junto con Pablo, ¿no? Y después se separa de ellos y después trabajará con Pedro. No quiero decir que, y no me atrevo a decir que Juan Marcos nunca vio al Señor Jesucristo, quizás sí, ¿no? Pero al menos no es referido en las historias de los evangelios, Juan Marcos no es referido como un discípulo, no es de los 12, no es directo, no es referido en ningún pasaje, ¿no? Como el caso de Natanael, ¿no? Como el caso de Nicodemo, como el caso de José de Arimatea, ¿no? Que se entienden eran personas que creían en Jesús y lo seguían, ¿no? Quizá a cierta distancia, pero sí lo seguían, ¿no? No hay noticia de Juan Marcos, pero lo que sabemos con certeza es que no es un discípulo directo. Sin embargo, Marcos nos describe que le empiezan a traer a Jesús enfermos y endemoniados, ¿no? Y dice que a todos los sana y los libera. Y entonces dice que cuando los demonios empezaban a declarar que él era el Hijo de Dios, al instante dice que no les permitía hablar, los mandaba a callar. ¿Por qué? Porque sabían quién era él, ¿no? Temprano el Señor, al siguiente día temprano él se va a orar, ¿no? ¿Por qué? Porque el día anterior fue un día bastante laborioso, ¿no? Y obviamente como hombre, recuerden, Jesús es el perfecto Dios y es el perfecto hombre. Como hombre Jesús se cansa, ¿no? He escuchado mucha gente que dice, ¿cómo es posible que si Cristo es Dios, se canse, ¿no? Bueno, porque recuerden que Él también compartía una perfecta humanidad o comparte una perfecta humanidad, porque Jesús no ha dejado de ser humano. Eso es muy importante, es una verdad teológica muy importante. Jesús no ha dejado de ser perfectamente humano, es un humano glorificado, pero humano, perfecto humano, y en esta humanidad no glorificada que todavía tenemos aquí, obviamente, se cansa, necesita renovar fuerza, ¿no? Y entonces hace algo que es muy común, ¿no? Que nos lo describen los 4 evangelios, que es busca un lugar apartado para orar. Qué importante, mi hermano, mi hermana, es orar. La oración nos reconforta, nos fortalece, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros buscamos respuestas a nuestras fatigas, nuestros cansancios con el spa, con los pasatiempos, etcétera, que no digo que sean malos, ¿no? Pero no olvidemos que hay algo más importante que también nos ayuda, que es la oración.
Dice el pasaje que los discípulos le buscan, ¿no? Y ¿por qué lo buscan? Porque la gente lo está buscando, ¿no? Cuando encuentran a Jesús, si no me equivoco es Pedro, dice, Señor, es que la gente te busca. Y entonces Jesús responde, ojo con la respuesta, ¿eh? Vamos a otras ciudades a predicar porque para esto he venido, ¿no? Jesús nunca dice, vamos a seguir sanando gente, vamos a seguir liberando endemoniados, no, no. Jesús no habla de milagros y sanidades, ¿no? No que no sean importantes, ¿no? Pero no es el propósito. Jesús no vino a hacer milagros, Jesús vino a predicar el Evangelio. Los milagros tienen el papel de darle autenticidad al Evangelio, al mensaje, ¿no? Pero la prioridad es el mensaje. Ojo, ojo, ministros de iglesia, ojo, iglesia. La prioridad de la iglesia no es sanar gente, la prioridad de la iglesia no es hacer milagros. Si suceden, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque le dan autenticidad. No le dan autenticidad porque el mensaje del Evangelio es auténtico, ¿no? Pero obviamente sirven de respaldo, pero no es el propósito. He escuchado a mucha gente decir, es que me voy a cambiar de iglesia. ¿Por qué? Porque no pasa nada. La gente va y está enferma y no he visto que sanen, no pasan milagros. En otras iglesias he escuchado que sanan, etcétera. Es que no es el propósito de la iglesia. Yo te preguntaría, ¿tu iglesia comparte el evangelio? Porque está haciendo para lo que la iglesia fue llamada, ¿no? Se acerca un leproso que ruega por sanidad, ¿no? Señor, si quieres, puedes sanarme, ¿no? Y la respuesta de Jesús es muy linda, ¿no? Sí quiero. A la orden, sé limpio, ¿no? Noten, el leproso rompió la ley, porque la ley en Levíticos, si usted lee todo el capítulo 13 y el 14 de Levítico, perdón, está muy bien establecida la normativa para todo aquel que tenía lepra, desde el manejo de su ropa, desde el manejo de su casa, si es que tenía casa, o inclusive, si era necesario, yo diría era común, sacarlo de la ciudad, ¿no? Eran personas que se les ordenaba salir de la ciudad, permanecer fuera de la ciudad y no se podían acercar a nadie. Y este hombre se acerca a Jesús, rompe con la ley, ¿no? Y si esto hubiera sucedido con un fariseo, el fariseo le hubiera dicho inmediatamente, aléjate de mí, ¿no? Ni te me acerques, la ley dice que tienes que permanecer a distancia, ¿no? Jesús no hace eso. Jesús hace todo lo contrario, muestra una compasión. Yo le invito a que en la medida de lo posible busque usted en los evangelios la palabra compasión y verá que está muy ligada siempre al Señor Jesucristo. Dice que se compadeció de la gente y habla de una alimentación milagrosa. Dice que se compadece de una mujer. ¿Por qué? Porque ha perdido a su hijo, ¿no? Y en fin, hay muchos, muchos ejemplos. Y este es uno de ellos, ¿no? Donde Jesús no dice la palabra expresamente que se compadeció, pero nos muestra cómo tiene compasión y le dice, sí, sí quiero, sé limpio, sé sano, ¿no? Le ordena presentarse al sacerdote, mira, preséntate al sacerdote como lo ordena la ley, mira, rompiste la ley, ya te acercaste conmigo, está bien, te acercaste por fe, vas a ser limpio, pero vuelve al camino correcto, haz las cosas correctas, preséntate al sacerdote y ofrece la ofrenda que requiere la ley, ¿no? Esta ofrenda por la limpieza, la purificación. Un sacerdote no puede limpiar de la lepra. Él lo único que puede hacer, si revisan el libro de Levítico, lo único que podía hacer era revisar la ropa, revisar la piel del leproso, y él establecía si había mejoría o no, y en base a esa mejoría determinaba qué seguía, ¿no? Hasta que la persona, si sanaba, él revisaba el cuero cabelludo, revisaba la piel, revisaba la ropa, las paredes de la casa, etcétera. Y si ya no veía algún tipo de infección, ¿no? Declaraba la limpieza de la persona y la persona presentaba su ofrenda de purificación. Eso es lo único que podía hacer el sacerdote. Ni Aarón tenía esta facultad por él mismo o por su simple sacerdocio de
de limpiar al leproso. Quien llegaba a sanar a un leproso era por la obra de Dios. Lo que sí es que Jesús le pide a este leproso que no divulgue el milagro y bueno, hace todo lo contrario, ¿no? Este hombre desobedece y note usted, porque cualquiera que lee el pasaje tendría la idea ay, pues qué muchacho tan travieso, ¿no? Ay, qué muchacho tan travieso. Le estoy diciendo que no diga y ahí va, ¿no? Pero sí se vuelve algo complejo, porque a raíz de esto, dice la palabra que Jesús ya no podía ejercer su ministerio abiertamente en las ciudades. Ya tendrá que hacerlo en lugares desiertos, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta que nuestra desobediencia, aunque pareciera tener un buen propósito, que yo simplemente estoy declarando la grandeza de Dios, puede influir en... me viene este ejemplo a la mente, ¿no? Pasamos una pandemia por COVID donde el gobierno estableció normas de sanidad. Y muchas iglesias cristianas, por ejemplo, dijeron, no, nosotros vamos a ir por fe. Nosotros nos vamos a ir por fe y entonces nosotros sí vamos a seguir abriendo y no vamos a respetar sana distancia, etcétera. Y más que entrar aquí en temas de polémica de si tenían razón o si no tenían razón, si era una fe fortalecida o no, la realidad es que por situaciones así, el protocolo se volvió más severo. Ok, lanzamos un protocolo y vemos que no lo siguieron, pues ahora el protocolo es más severo y obviamente nos afecta a todos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la obediencia, ¿no? Porque muchas veces pensamos que por una causa justa, mi fe o qué sé yo, está bien romper el protocolo o desobedecer. No nos damos cuenta que quizás nos lleva a cometer actos imprudentes que empeoran las cosas, ¿no? Es algo que nos pone a pensar el pasaje. Jesús regresa a Capernaum. La multitud se presenta en una casa donde él se hospeda y ahí Jesús está predicando, ¿no? Y entonces dice la palabra, lo dice así Marcos, que la gente lo que quería era ver milagros. O sea, es triste porque a la gente no le importa el mensaje. Ellos lo que quieren es espectáculo, ¿no? Ahora, no los juzguemos, yo le diría, yo si hubiese estado ahí, yo creo que hubiera sido igual que ellos, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿Quién sabe? Pero vamos a ver si hace algo. Dicen que liberó a un endemoniado en una sinagoga, ¿no? Pues vamos a ver qué hacen, ¿no? Yo creo que hubiera hecho lo mismo, ¿no? Pero tenemos que aprender que, nuevamente les repito, lo importante es el mensaje del Evangelio, no tanto el milagro. 4 hombres llevan un paralítico, no pueden entrar, la casa está agolpada, simplemente no pueden entrar. Digo, qué mala onda de las personas que están ahí, porque pues yo estoy ahí de mirón, ¿no? Asomándome a ver si logro ver al Señor Jesús adentro de la casa y alguien atrás de mí quiere pasar y trae un paralítico, pues creo que por cortesía, bueno, pues me hago a un lado, ¿no? Pues no se da esa situación, ellos no pueden pasar y entonces hacen algo maravilloso, ¿no? Porque dice que suben a la azotea de la casa, hacen un hoyo, ¿no? Nosotros a veces cometemos el error de pensarlo bajo contextos, bajo nuestros contextos, ¿no? Y uno diría, pues, ¿qué hicieron? ¿Fueron por un taladro o qué, no? Toma en cuenta que muchas de las casas tenían estos techos de paja. Muchos judíos tenían la costumbre de tomar sus cosechas y con las plantas de sus cosechas techaban la casa, ¿no? Y tenía un doble propósito. La cosecha secaba, maduraba en el techo de la casa y a la vez cubría la casa, ¿no? Entonces, posiblemente simplemente tuvieron que quitar un poco de algunas traves y plantas, ¿no? Cosecha. Y por ahí bajaron estos 4 hombres a este paralítico. Yo quiero hacer un paréntesis, sí, sí tengo que hacer el paréntesis aquí. Qué hermoso es el tomarse la molestia de, junto con otros tres, llevar a un paralítico de no sé dónde, llevarlo hasta la casa cargando, tratar de llevarlo al Señor Jesús.
Y si no puedo, pues lo trepamos a la azotea y hacemos un hoyo y con mucho cuidado lo bajamos. Creo yo que así tendría que ser el cristianismo. Ser cristiano no es venir a levantar las manos en un canto, no es sentarnos y tomar apuntes de una predicación. No digo que no sea importante, no me malinterprete. Pero ser cristiano es tener este corazón de llevar a paralíticos a donde lo necesitan y si es necesario abrir un agujero en la azotea, en el techo, perdón, hacerlo. Creo yo que eso es ser cristiano. A mí me bendice mucho. Me encantaría, me hubiera encantado conocer a esos cuatro, porque vaya corazón, ¿no? Jesús observa la fe de ellos y entonces le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Obviamente, y un escándalo de los escribas, ¿cómo? Solo Dios puede perdonar pecados, ¿no? Y bueno, en eso ellos tienen razón. En eso ellos tienen razón. Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero ignoraban que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios y es Dios mismo, ¿no? Aunque sea un tema que le raspe a muchas personas, Jesús es Hijo de Dios y es Dios mismo. Y entonces Jesús nota esto y lanza la pregunta, bueno, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y camina. Entonces cheque la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Hacer una simple declaración o realizar un milagro? Bueno, pues para que vean que lo que digo es verdad, toma tu lecho y levántate. Y es lo que sucede, ¿no? Este paralítico se levanta, todavía toma su camilla y se la lleva cargando, ¿no? Impresionante. Una persona que no puede caminar, no recuerdo si la palabra dice que sea de nacimiento, según yo no, pero se entiende que es una persona que por muchos años no ha caminado, quizá desde que nació, que de repente en ese momento recupere la postura y el paso, tendría la fuerza suficiente todavía como para cargar, pues este hombre se levanta y no solamente eso, sino que carga su lecho, su camilla, ¿no? Y entonces regresamos a la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿La declaración de tus pecados te son perdonados o realizar el milagro? Bueno, para que no te quede duda, toma tu camilla y vete. Y si pude hacer esto, si el milagro fue hecho, con mayor razón hay mayor verdad en la declaración. Si hubo verdad en el acto del milagro, quede claro que hay verdad en la declaración. Yo soy Jesucristo, obviamente, ¿no? Yo, Jesús, soy el Hijo de Dios. Puedo perdonar tus pecados. Maravilloso, un pasaje. Dígame si no es apasionante la lectura de la Biblia, ¿no? Jesús regresa nuevamente al mar a enseñar ahí en Galilea, mar de Galilea, y dice que en todo lugar Jesús predicaba y enseñaba, ¿no? Note, nunca dice que Jesús sanaba y liberaba, ¿no? Sí lo hacía, pero no es la idea central en este caso en particular de Marcos, ¿no? No, él habla siempre del ministerio de Jesús predicando y enseñando. Y entonces ahí se encuentra con un tal Leví, ¿no? Que está ahí en el banco de los tributos, de los impuestos, es un cobrador de impuestos. Vamos a tomar un poquito de contexto, ¿no? Es Capernaum. Capernaum es una ciudad, está al norte, usted lo puede ver si cuenta con mapas en su Biblia, en la parte de hasta atrás. Yo le recomiendo que visiten un mapa, hay un mapa que se llama La Palestina en los tiempos de Jesús. Y ahí en el norte, en la región de la Galilea, usted verá una ciudad que se llama Capernaum, una ciudad aduanera. Es una ciudad muy estratégica porque se encuentra entre dos puntos comerciales muy importantes. Damasco, quien llegara a ser la capital de Asiria, ¿no? Es Damasco, y el mar, el Mediterráneo, ¿no? Con ciudades tan importantes como Sidón y Tiro. En medio de esas dos está ahí precisamente Capernaum.
discúlpeme usted la comparación, ¿no? Pero es como tomar la Ciudad de México, la capital del país, Veracruz, el puerto de Veracruz, donde llegan cargamentos muy importantes, sobre todo de Europa, ¿no? ¿Quién cree usted que está en medio de estos dos puntos, no? Qué chula es Puebla, ¿no? Entonces Puebla, la ciudad de Puebla, donde nosotros nos encontramos aquí en la Iglesia Bíblica Torrefuerte, Puebla es una ciudad, y por muchos años fue una ciudad estratégica en esta ruta Puebla, México-Veracruz, ¿no? Hagan de cuenta que así funciona Capernaum. Entonces, ya bajo el dominio del Imperio Romano, que es un imperio que va a vivir de los impuestos, ¿no? Pues claro que es sumamente importante tener ahí un cuerpo de publicanos, es decir, de estos cobradores de impuestos. Eh, ¿Por qué? Porque es una ciudad muy comercial, es una ciudad algonera, ¿no? Estos publicanos van a ser rechazados por los judíos, ¿no? ¿Por qué? Porque de entrada los judíos rechazan el imperio, ¿no? Los judíos no están contentos con vivir bajo el imperio de Roma, y entonces eh, pues los cobradores de impuestos, muchos de ellos corruptos, ¿no? Muchos de ellos, si yo tenía que pagar tal cantidad de impuestos, ellos llegaban y cobraban un poco más con algún argumento falso, que en realidad ese de más era para la bolsa de ellos, ¿no? Bueno, ya esto era un problema. Ahora imagínense si ese cobrador de impuestos, si ese publicano era un judío o una persona que había nacido en la región de la Judea, ¿no? Pues entonces ese era un traidor, ¿no? O sea, te dices judío, pero trabajas para el imperio y seguramente eres igual de corrupto que ellos, ¿no? Y entonces, por esa razón es que Jesús va a ser criticado, ¿no? Por convivir con traidores, con publicanos. Y entonces Jesús ofrece una respuesta muy interesante, ¿no? Le ilustra una comida. Él asiste a una comida en un evangelio, si no me equivoco, Lucas o el mismo Mateo, nos dice que es una comida organizada por Mateo, donde hay varios compañeros de Mateo, varios publicanos, y ahí invita a Jesús y a los apóstoles. Hay un libro muy bueno, se lo recomiendo, se llama Simplemente acércate a ellos, B-Labels, donde establece la técnica Mateo. ¿Cuál es la técnica Mateo? Invita a tus compañeros del trabajo, invita a tus hermanos de la iglesia y que convivan, no hablen de Dios, no hablen, no hagan un plan de evangelismo. Mira, este es el puente y este es el hombre y este es Dios y hay una ruptura. No, 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 no. Hablen de fútbol, hablen del clima, lo que tú quieras, ¿no? Tarde o temprano tus compañeros en el trabajo se darán cuenta que tus amigos de la iglesia son diferentes y les llamará la atención y de esta manera se acercarán a Dios, ¿no? Yo me imagino que es un poquito la intención de Mateo. Entonces hay una comida, Jesús está con estos publicanos, dice que ahí están los religiosos, al fin y al cabo gorrones, disculpen usted la expresión porque no encuentro por qué tendrían que estar ahí, a lo mejor me falta luz cultural en ese sentido, pero el punto es que ahí estaban y estaban haciendo lo que mejor sabían hacer, que era criticar y condenar, ¿no? Y entonces viene la expresión, ¿cómo el maestro se sienta a comer con pecadores y publicanos, corruptos y traidores? Y la respuesta de Jesús es hermosa porque él responde con un viejo proverbio. Muchos piensan que estas palabras son autoría de Jesús, pero en realidad es un proverbio muy viejo griego, para ser más específico, de los cínicos, donde dice, bueno, el sano no tiene necesidad de médico sino el enfermo. Ese es el proverbio. Jesús toma esas primeras palabras. Imagínense lo que sintió el fariseo, que le den una cachetada de guante blanco con un proverbio de otra nación también odiada por los judíos, los griegos, ¿no? Y más los cínicos. Pues Jesús les dice, bueno, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo he venido para rescatar al que se ha perdido, ¿no? Eso sí, ya son palabras de Jesús. Bueno, no contentos con esto,
Ahora critican a los discípulos, ¿no? Ya vi que no puedo con la cabeza, pues ahora voy con los discípulos. Y oye, pues los discípulos de Juan, ellos al menos ayunan, pero tus discípulos ni siquiera eso, ¿no? Y entonces la respuesta de Jesús también muy hermosa, ¿no? ¿Pueden los amigos del novio ayunar cuando el novio está presente? Si el novio está presente y es motivo de gozo, no hay razón para ayunar, pero ojo, porque vendrá el día en que el esposo le será quitado, y entonces sí tendrán motivo para ayunar. ¿Cuál es la enseñanza, mi hermano? Que con Cristo no hay motivo para hacer sacrificios, ni ayunos, ni nada. ¿Por qué? Porque Cristo llena todo en todo, dice Pablo. Jesús comparte una enseñanza común a todos. Que una vez que pasa este confrontamiento con los fariseos, entonces da una enseñanza a todos. Y habla de que no es posible remendar una tela vieja con un trozo nosotros le llamamos parche, ¿no? Con un parche de tela nueva. Porque dice que esta tela nueva, que es más dura, va a terminar rasgando más la tela vieja, ¿no? Cuando la tela ya es muy vieja, es necesario cambiar toda la tela. O hablemos de un odre, de estos normalmente se hacían con estómago de cabra, ¿no? El estómago de cabra se limpiaba muy bien, se sellaba y se ocupaban para contener vino, pero con el uso, es un material orgánico que se va desgastando, con el uso se iba desgastando este estómago de cabra y llegaba un punto en el que se agrietaba y no soportaba el peso del vino, sobre todo el vino recién hecho, el vino nuevo, es un poquito más denso, es más pesado, el odre viejo, el odre agrietado no lo soporta y termina reventando, ¿no? Entonces Jesús dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos, ¿no? Es necesario cambiar todo el odre. Entonces, nuevas verdades requieren un pensamiento renovado. No puedes tomar nuevas verdades y tratar de llevarlas a cabo si tu actitud y tu pensamiento no es renovado. Estos fariseos se escandalizan que por si comen en sábado, que por si no se lavan las manos, que porque si no ayunan, porque no están dispuestos a renunciar a este viejo pensamiento. Por eso es que estas nuevas verdades del Evangelio simplemente no pueden llevarlas, no pueden entenderlas. Mi hermano, la verdad de la cruz, la verdad de la resurrección, estas son verdades nuevas que Jesús trajo. No tienen lugar en sistemas religiosos, en esos viejos sistemas religiosos de escribas y de fariseos, ni en los sistemas religiosos o culturales de la actualidad. Por eso es que para el intelectual de hoy, como dice Pablo, la cruz les es locura, ¿no? El mensaje de la cruz es locura. ¿Cómo es posible que creas en un tal Jesús que ni sabes si vivió y que murió en la cruz y que eso, qué le da? No, no lo pueden entender, ¿no? La verdad viva no tiene lugar en sistemas muertos. Y entonces es cuando Jesús, al hablar de esta administración del remiendo nuevo, ¿no? Y del vino nuevo en odres viejos, ¿no? La necesidad de cambiar por tela nueva y por odres nuevos, es que dice, ojo, el día del reposo fue hecho por causa del hombre. El hombre no fue hecho por causa del día del reposo. Y yo, que soy el Hijo de Dios, soy Señor de todo, tanto del hombre como de la ley que hizo el hombre, y por lo tanto soy dueño inclusive hasta del día de reposo, ¿no? Soy Señor de todo. Viene el poder sobre la deformidad y los demonios, y esto se ve demostrado cuando nuevamente es día de reposo, nuevamente está Jesús en la sinagoga, aparece un hombre con la mano seca, y entonces ahora los religiosos lo están acechando para ver si lo va a sanar en día de reposo, ¿no? La ley religiosa, claro, esta no es la ley de Moisés, la ley religiosa, una ley ya muy, discúlpeme el término, manoseada por los fariseos, hablaban de que no se debía de sanar a la persona en día de reposo a menos que su vida corriera peligro. Y seamos sinceros, el hombre tenía una mano seca y se entiende que la tuvo por años, ¿no? Entonces, pues, si era día de reposo, pues bien se pudo haber esperado el siguiente día. Pero Jesús hace una confrontación, ¿no? Pues no se trata de que el día de reposo sea para el que tenga,
tenga en riesgo su vida. El día de reposo es para hacer bien o para hacer el mal, lo cual nadie responde y esto causa un enojo y una tristeza. Al principio dice que Jesús los mira con enojo, ¿no? Pero después dice que se entristece su corazón por esta dureza que ellos muestran, ¿no? Y entonces sana al hombre, le pide que extienda la mano y entonces los fariseos dice que buscan a los herodianos para matarle. ¿Por qué a los herodianos? Porque Herodes está gobernando y es el gobernante capaz de hacerlo. Ya había apresado a Juan el Bautista y ya lo había decapitado, pues seguramente era eso. Es como si hoy en día nosotros queremos hacerle algo a alguien y buscamos algún diputado, ¿no? O algún senador, o qué sé yo. Discúlpame, no sé mucho de política. Jesús sale nuevamente al mar, a ella le espera una multitud, no solamente local, no solamente es de Capernaum, ya está toda la región de Galilea, han venido de toda la región del sur, de Judea, ¿no? Para ser más específicos, así lo establece Marcos, de la ciudad de Jerusalén, de toda la región de Idumea, que es prácticamente la región de Edom, el que fuera el hermano, son los descendientes del que fuera hermano de Jacob, ¿no? De Saúl. Esaú es Edom, entonces la región de Idumea. Dice que del lado este del Jordán y de las ciudades del norte, como son Tiro y Sidón. La gente era sanada, los endemoniados le empiezan a adular, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús les reprendía, les mandaba que se callasen. ¿Por qué Jesús hace esto? Porque el ministerio de Jesús no se va a dar a partir de la confesión, del testimonio y de la gloria ni del hombre ni de demonios. Jesús lo va a establecer en el Evangelio de Juan. Gloria de hombres no recibe, ¿no? Es muy importante eso. Entonces, para terminar nuestra clase, terminemos con algunas preguntas de reflexión. ¿Cuál es el llamado de Dios a su vida? Venid a mí que yo os haré pescadores de hombres, ¿no? Venid en pos de mí que yo os haré pescadores de hombres. A Pedro, a Simón, a Andrés, a Juan, a Jacobo, los llamó a ser pescadores de hombres. Tú posiblemente asistes a nuestra iglesia, posiblemente asistes a otra iglesia, posiblemente no asistes a ninguna iglesia. Ok, ¿a qué te ha llamado Dios en tu vida? ¿Qué redes será necesario que dejes? Quizá al instante, quizá no, pero será necesario dejar. ¿Qué piensas tú que podrían ser tus redes? ¿Cómo se reconforta usted al pasar por una situación difícil o extenuante, ¿no? Jesús dice que buscaba lugares apartados para orar. ¿Cómo te reconfortas cuando estás atravesando una situación difícil, extenuante o estás viviendo un agotamiento? En su cristianismo, ¿qué es prioritario? Para Jesús es muy claro que era predicar el Evangelio. Pero analízalo, por favor. No me des respuestas superficiales. Mi prioridad es que Jesús sea glorificado. En serio, cuando vienes a la iglesia, cuando participas en un ministerio, cuando alabas, cuando escuchas la palabra, cuando diezmas, ¿qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que te mueve a hacerlo? ¿El que te vean los demás? ¿El que te den un reconocimiento? ¿El que te duele la gente? ¿El que te duele la necesidad de otros? ¿Qué es? ¿Cuáles han sido las consecuencias de actos de desobediencia en tu vida cristiana? Las cosas que has fallado, ¿has reparado en las consecuencias? ¿Reconoces odres viejos en tu vida que es necesario renovar? ¿Reconoces que hay actitudes o pensamientos que es necesario desechar y renovar, cambiar? ¿Estás listo para recibir vino nuevo, verdades nuevas, verdades de vida? Mi hermana, agradezco muchísimo, en verdad agradezco mucho, mucho, mucho el favor de su atención. Le pido que por favor siga leyendo el Evangelio de Marcos, un evangelio muy cortito, pero que es de mucha bendición. Usted puede apoyarse con algún comentario bíblico. Nosotros seguimos trabajando con Marcos en Acción de Arturo Collins, pero vamos, hay mucho material, o tan solo la Biblia misma. Yo le agradezco mucho y nos veremos próximamente para lo que será la sesión número 3
de nuestro curso El Evangelio de Marcos. Que Dios me lo bendiga mucho.